Hola de nuevo en el canal, me acabo de dar cuenta que no estaba grabando, pero bueno, explicaré de forma muy breve lo que estaba haciendo. Hemos pasado a crear las funciones que son... las funciones sirven para reutilizar código, son sumamente utilizadas, no conozco ningún lenguaje de programación que no las tenga. ¿Cómo funcionan las funciones? Funciona creando un bloque de código que puede ser llamado en cualquier parte de la aplicación. Aquí tengo dos ejemplos muy sencillos, muy tontos que estaba mostrando. Para declarar una función escribimos def, ponemos el nombre de la función, que debe ser identificativo de lo que hace la función, para que al verlo podamos interpretarlo. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de este paréntesis, como sucede abajo, es la misma función en realidad, podemos pasar algún tipo de parámetro, ¿vale? Que le llamamos atributos a este parámetro. Entonces este parámetro, si se lo pasamos cuando sea llamada la función, hará algo dentro de la función. Como sucedía en los condicionales, en los bucles, se tabula y todo lo que quede dentro de la tabulación, todo lo que quede dentro pertenecerá a la función, ¿vale? En este caso hacemos que la primera imprima un hola y la segunda imprima un hola con el nombre que le pasemos por atributo. Entonces tiene que haber un return, que es lo que va a devolver cuando sea llamada, y si lo ejecutamos podremos ver que primero ha impreso la función decir hola. Para ser llamada escribimos el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis. En el primer caso no había parámetro, así que no hacía falta pasar en nada. En el segundo caso, como sí que había un parámetro, hemos de pasarle algún tipo de dato. Si no le pasamos ningún dato, por ejemplo, hacemos esto, hará un error. Y de la misma forma que si, como veis, ha habido un error, aquí indica que se requiere un argumento, nombre. De la misma forma que si le pasamos el dato aquí, pero además le pasamos un dato en una función que no requiere, también nos dará error. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces estas funciones son muy útiles cuando reutilizamos código. También hay que tener en cuenta el ámbito de las variables. Si aquí, por ejemplo, declaramos una variable, mayoría edad, perdón, hay una tilde, intentad no, evitad a toda costa poner tildes y símbolos extraños en los nombres de variables. Dentro de una cadena de string no habría problema, pero en este caso sí. Si aquí, por ejemplo, ponemos mayoría de edad 18, esta variable solo funciona dentro de la función. Por ejemplo, yo ahora aquí puedo crear una mayoría de edad 20 y no hay conflicto. Esta no va a sustituir a esta. Si yo ahora imprimo mayoría de edad y ejecuto, como veis imprime 20 y podéis decir, Damián, ¿por qué no impreso 18 si después del 20 mayoría de edad es cambiada por 18? Pues porque todo lo que sucede dentro de la función queda dentro de la función. Las variables que suceden dentro de la función quedan dentro de la función. Todo lo que saldrá fuera de la función vendrá precedido de un return. Sin este return, lo que pasa aquí se queda aquí. Si yo ahora hago 18, entonces, y esto lo cambio por un 17, veis que sí, que originalmente era 20, ha cambiado a 18,
pero no cambia 17. ¿Por qué? Porque al entrar aquí, esta mayoría de edad solo afecta a lo que sucede dentro de la función. Luego también tenemos las funciones lambda. Llevo unos 5 minutos, vamos bien. Esto no es tan importante y esto tampoco. Vale, ¿qué son las funciones lambda? Pues las funciones lambda son, por ejemplo, muy útiles para hacer operaciones en una única línea. Así como hemos visto que estas funciones ocupan varias líneas, podríamos, por ejemplo, calcular un cuadrado con lambda haciendo esto. Y resultado del cuadrado 5. Y imprimir resultado. Nos debería imprimir un 25. Vale, esta función que nosotros podríamos hacer con este sistema y ocupar varias líneas, podemos hacerlo en una única línea, básicamente. También tenemos la recursividad. ¿Qué es la recursividad? La recursividad nos permite utilizar la función de forma recursiva. Por ejemplo, vamos a calcular el factorial de un número, ¿vale? Por ejemplo, de x. Dos puntos. If x es igual a 0, devuelve 1. Else return x por factorial n menos 1. De esta forma utilizamos la misma función dentro de la función. ¿Vale? Es un concepto un poco más avanzado, por eso no quiero tratarlo demasiado ahora, prefiero tratarlo cuando hagamos alguna práctica, prefiero que os quedéis. Por eso tampoco he hecho mucho hincapié en las lambda, porque prefiero que entendáis las funciones clásicas, ¿vale? Con y sin parámetro, pero aún así os lo muestro para que veáis que para que veáis que existe, ¿vale? Por ejemplo, de 3, no lo sé. Y imprimimos. Vale, y con esto, al ejecutar, ha habido un error. Ahora nos da 6. Por ejemplo, el de 4 sería 24. El de 5 sería 120. Entonces estamos usando una función dentro de la misma función, de forma recursiva. Pero como he dicho, no os preocupéis ahora si esto es muy complejo, solamente quería enseñarlo y las utilizaremos en futuros ejercicios. De momento era solo para mostrarlo. Factoriales y lambdas. Y creo que esto es suficiente, una pequeña introducción a las funciones para en el siguiente vídeo profundizar un poco más en otros temas, como por ejemplo el uso de strings y las funciones de los strings. Quería que entendieras un poco el concepto de función para que cuando empecemos a trabajar con strings o números, por ejemplo, entendáis que eso
con lo que estamos trabajando. De hecho, ya hemos estado trabajando con funciones. Es algo que alguien ha programado y nosotros estamos reutilizando. Y en un futuro, de hecho, crearéis vuestras propias funciones que reutilizaréis en vuestro código. Y hasta aquí el vídeo, y en el siguiente vídeo seguramente será trabajando en profundidad los strings y todas las funciones que nos ofrece Python.